Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la enseñanza de la palabra de este domingo. Continuamos con el catecismo de Heidelberg y me sigue sorprendiendo lo rápido que pasa el tiempo. Ya vamos por el domingo 18 del catecismo de Heidelberg. Eso quiere decir que tenemos alrededor de 19 domingos reuniéndonos ya. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Y es impresionante también la edificación que hemos recibido en el estudio de este catecismo, que precisamente eh, lo que intenta hacer es una explicación detallada de una de las doctrinas más importantes de la palabra, como son el Evangelio, como son los 10 mandamientos, la obra redentora de Cristo, la salvación. Y precisamente en el momento seguimos desglosando lo que es el credo apostólico. El credo apostólico lo seguimos desglosando. Mientras lo seguimos desglosando, cada domingo les recuerdo que está dividido en tres partes. La primera parte es del Padre y nuestra creación, la segunda parte del Hijo y nuestra redención, y la tercera parte del Espíritu Santo y nuestra santificación. En el momento seguimos en la parte acerca de Cristo y nuestra redención. El domingo pasado vimos una sola pregunta. En el domingo 17 vimos una sola pregunta, que fue la pregunta 45, que era: ¿cuál es el beneficio que nos trae la resurrección, o que nos trajo, o que nos da la resurrección de Cristo? Y vimos todos los beneficios que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, en la pregunta 46, que es la primera pregunta de este domingo no va a ser como el anterior, que hubo una sola pregunta. Este domingo son alrededor de 4 preguntas, creo. Alrededor de 4 preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué entiendes por subió a los cielos? ¿No? Recordemos que cuando dice así, ¿qué entiendes por subió a los cielos?, es porque está citando una partecita del credo. El credo dice que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos. Y vamos a desglosar esto. La respuesta dice así: lo que entiendo cuando digo que Cristo subió a los cielos es que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo y que está allí para nuestro bien, hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí básicamente lo que está dando es una explicación más resumida, mucho más básica o general de cosas más específicas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ya nosotros hemos visto en preguntas anteriores acerca de los oficios de Cristo. Recordemos que Cristo tiene 3 oficios: rey, profeta y sacerdote. ¿Ok? Entonces, es muy importante la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Es muy importante. Para esto nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cumplió su obra redentora, resucitó. ¿Para qué? Lo leímos en Filipenses capítulo 2. Para que al final el Padre lo exaltara y le diera un nombre que es sobre todo nombre. Entonces recapitulemos. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Él vino a la tierra y tenía que salvar a una humanidad que estaba perdida. Él se propuso eso en su amor: salvar a una humanidad que estaba perdida. ¿Qué tenía que hacer Él para salvar esta humanidad perdida? Para que la humanidad se pudiera salvar, la humanidad tenía que obedecer perfectamente a Dios y pagar por una condena eterna. No lo podíamos hacer. Si intentábamos pagar la condena eterna, nunca la íbamos a poder pagar, porque es eterna. Íbamos a pasar, o todas las personas que llegan al infierno no pueden terminar de pagar nunca, porque la condena es eterna. No es como una condena de la tierra, que, no sé, una persona robó y le dieron 10 años y a los 10 años pagó. No.
La condena que tiene cada pecador es eterna, no la termina de pagar nunca. Eso es lo primero que tiene que hacer una persona para salvarse. Tiene que buscar la manera de pagar su condena. Lo segundo, incluso si una persona pudiera pagar esa condena, lo segundo que tiene que hacer para ganarse la vida eterna de nuevo es obedecer la ley perfecta de Dios. No va a poder hacerlo, nunca. ¿Por qué? Porque ya hemos visto también la condición del hombre. Eso es una de las primeras preguntas. En la condición del hombre, ¿cuál es? Es una condición de pecado, es una condición caída. Nunca, jamás podría obedecer perfectamente a Dios y vivir para su gloria. Nuestro Señor Jesucristo vino para eso. Él es Dios y nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey se hizo hombre para venir a obedecer perfectamente esa ley que no podíamos obedecer. Y en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, vino a pagar por nuestros pecados. De esa manera, Él nos dio la salvación. De esa manera nosotros podemos, a través de la fe, por su gracia, tener fe en nuestro Señor Jesucristo y poder ganar la salvación. Poder obtener, mejor dicho, la salvación. La salvación la ganó nuestro Señor y nosotros la podemos obtener a través de la fe en Él. Cuando tenemos fe en Él, Él nos da esa justicia que no era nuestra, que nosotros no podíamos ganar. Esa justicia, esa perfección necesaria para ganar la salvación y para estar bien con Dios, nuestro Señor la ganó por nosotros. ¿Correcto? Ahora bien, esto es muy importante. La obra de Cristo, la obediencia y el sacrificio de Cristo es lo central del Evangelio. La parte central del Evangelio, si no hay obediencia del Señor Jesucristo perfecta y si no hay sacrificio en la cruz, nosotros no estaríamos aquí ahorita. Seríamos unos pecadores más camino al infierno. Correcto, pero también hay otras partes muy importantes en el Evangelio que nos pasan desapercibidas. Y es precisamente esta. Esta es una. Nuestro Señor ascendió. ¿Cuál es la importancia de que nuestro Señor ascendiera? Ya nosotros vimos la importancia de que nuestro Señor resucitara. Que nuestro Señor Jesucristo resucitara significa que realmente todo lo que Él hizo tenía la aprobación de Dios. Todo lo que Él hizo estaba aprobado y avalado por Dios. Su obediencia, su sacrificio, todo lo hizo perfecto. Y como todo lo hizo perfecto y Él era inocente y era justo, Él resucitó. El Padre lo resucita y eso significa que Él venció el pecado. Y eso nos da la seguridad de que Él venció el pecado y de que realmente nosotros podemos ser salvados por Él. Eso fue lo que vimos el domingo anterior acerca de la resurrección del Señor. Que nuestro Señor resucitara nos da a nosotros una seguridad inmensa en su promesa de que nosotros no vamos a morir en vano. Así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esas son algunas de las importancias de la resurrección que vimos el domingo pasado. Y ahora subió a los cielos. ¿Qué significa para nosotros que subió a los cielos? Dice que Cristo a la vista de sus discípulos fue elevado de la tierra al cielo y que está allí para nuestro bien, hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. En primer lugar, así como todo lo que hizo Cristo en su vida, su ascensión también la presenciaron muchas personas, no fue algo que ocurrió en lo oculto. Cuando Él ascendió a los cielos, Él lo hizo a la vista de las personas, quedó registrado en la palabra de Dios. Muchas personas lo vieron, los apóstoles lo vieron. Nuestro Señor ascendió. ¿Y ascendió para qué? Para nuestro bien. Para seguir ejercitando ¿cuáles oficios? El oficio de profeta, el oficio de rey y el oficio de sacerdote. Nuestro Señor está allá en el trono de Dios, ejerciendo el oficio de profeta por nosotros. ¿Qué hace el Señor allí en el trono de Dios por nosotros? Intercede por nosotros. El Señor intercede por nosotros, así como lo hizo cuando estaba aquí en la tierra, así como lo hizo con Pedro. Hay una parte en la Escritura, cuando Él está con Pedro,
y le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Así, de esa manera, el Señor Jesucristo está delante del Padre intercediendo todo el tiempo por nosotros, con ejemplos así como el que pasó con Pedro. De pronto imaginémonos una escena, el Señor que lo ve todo, que lo sabe todo, sabe que Satanás tiene algo planeado contra nosotros, sabe que los demonios tienen algo planeado contra nosotros, y Él viene intercede delante del Padre y le dice, de pronto, un ejemplo, Padre, veo que Satanás, o veo que le va a suceder esto, veo que va a tener un ataque, guárdalo, que no le falte la fe, dale fuerza, dale sabiduría, dale una mente iluminada. El Señor intercede por nosotros. Y eso es solamente un ejemplo que ahorita se me puede ocurrir. Pero el Señor intercede por nosotros de una manera tan perfecta y tan inimaginable que nosotros que no la podemos entender. El Señor intercede por nosotros cada día. Y esto lo hace como sacerdote. Y para esto ascendió. Esta es la importancia de que nuestro Señor ascendiera. Como rey, Él está en el trono de Dios. Y Él nos gobierna. Nosotros tenemos la seguridad de que Él está en su trono y de que nosotros que somos su pueblo, que somos sus servidores, estamos seguros de que nuestro Rey nos protege y nos gobierna desde su trono y de que nada pasa al azar. Nada pasa por la suerte. Sabemos que si nuestro Rey está en su trono, Él gobierna perfectamente todo y no hay nada que se escape de su gobierno. No hay nada que pase al azar. Incluso la Escritura misma nos dice que si un pelo se nos cae de la cabeza, Él sabe perfectamente qué pelito fue, qué número fue y cuántos tenemos. Esa es la seguridad que tenemos de que nuestro Rey esté allí. De que cuando nosotros tengamos alguna preocupación, cuando nosotros en algún momento dudemos o creamos que algo es muy difícil, sepamos, mi Señor Jesucristo obedeció la ley que yo debía obedecer y que no podía. Pagó por los pecados que yo no podía pagar. Resucitó. Y además de eso, ascendió a los cielos. Y desde allí gobierna todo. Sabe perfectamente lo que pasa en mi vida. Tiene el control sobre todo lo que ocurre a mi alrededor. Y sigue avanzando su reino. Además de esto, nuestro Señor Jesucristo, como profeta, nos dejó su palabra y a través de su palabra Él nos enseña su voluntad. Y precisamente como nuestro Rey, como nuestro sacerdote, ¿qué hace? Intercede por nosotros para que recibamos iluminación, entendimiento, para poder seguir sus mandamientos y para poder seguir su palabra. Es decir, en resumen, como lo dice la respuesta, nuestro Señor Jesucristo ascendió para nuestro bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla y qué alegría pensar en esto! Que nuestro Señor Jesucristo fue elevado de la tierra al cielo y está allí para nuestro bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva en su segunda venida, donde va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos por todas sus obras que hicieron. Y sabemos que a los pecadores, a los que no creyeron en Él y a los que se burlaron de Él, los va a lanzar al lago de fuego que arde con azufre, los va a lanzar al infierno para una condenación eterna. Y sabemos que a los que se arrepintieron de sus pecados y lo recibieron como Señor y Salvador y vivieron para su gloria, siempre esforzándose en vivir para su gloria, los va a recibir en las moradas eternas, en el cielo con Él para siempre, delante de su presencia con los santos ángeles. Pregunta 47. Recuerden que el catecismo sigue un orden lógico de preguntas y respuestas. Si la pregunta anterior me está diciendo que Él subió a los cielos, el catecismo es como si fuera una conversación. Una persona es la que pregunta y la otra es la que responde. Entonces ahora el que pregunta me dice, ok, subió a los cielos. Pero ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo había prometido?
Eso lo vamos a leer. En Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, del 19 al 20, dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una promesa del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso se hace esta pregunta. Bueno, si Él ascendió, ¿Él no prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo? La respuesta dice así: Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a la naturaleza humana, ahora ya no está en la tierra. Pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros. Es decir, nosotros debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo no es un hombre y ya. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Es el Dios que se hizo hombre. Entonces, la promesa que hizo nuestro Señor de estar con nosotros para siempre, Él la cumple perfectamente. Desde el primer momento que Él ascendió, Él la está cumpliendo perfectamente. Como hombre, nuestro Señor Jesucristo está en un lugar en específico, en el cielo, sentado en su trono, gobernando, como ya dijimos, como rey, como sacerdote, intercediendo por nosotros, pero como Dios, que está en todas partes, que es todopoderoso, que todo lo conoce, que todo lo puede. Él está con nosotros y en ningún momento, como dice la respuesta a esta pregunta, está ausente de nosotros. Y esto debe ser un consuelo para nosotros, porque esto es precisamente uno de los engaños que intenta Satanás. Satanás intenta engañarnos y que nosotros pensemos: esta situación es muy difícil, yo estoy solo, no puedo con esto, siento que Dios no está conmigo. Y esto es una promesa que nos hizo el Señor Jesucristo. Él dijo: para siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De hecho, Él fue tan específico que no dijo para siempre o todos los días, no. Él dijo hasta el fin del mundo, hasta el último día, cuando yo venga en mi segunda venida y el mundo se acabe, hasta ese día yo voy a estar con ustedes. Y eso precisamente es lo que debemos recordar cuando estemos pasando por una situación difícil. Y clamar y decir: Señor, yo creo tu promesa, yo creo que tú estás conmigo, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, dame fe, dame fuerza, dame sabiduría, y confiar en Él. Pregunta 48. En la pregunta 48 se sigue el mismo orden lógico que venimos viendo. Y el que pregunta dice lo siguiente: pero si la naturaleza humana no está en todas las partes donde está la divina, esto es una pregunta muy importante. Si la naturaleza humana de Cristo no está en todas partes donde está la divina, porque la humana está en una sola parte y la divina es la que puede estar en todas partes, ¿no se separan con esto las dos naturalezas de Cristo? Es decir, si decimos eso, si decimos que Cristo ahorita está en su trono, como en su forma de hombre, en su forma física está en su trono, pero como Dios está en todas partes, no estamos haciendo con esto una separación de Cristo. O sea, hay dos Cristos, hay un Cristo hombre y un Cristo Dios. Lo que nos dice la respuesta es: de ninguna manera. No hay dos Cristos. De ninguna manera, dice, porque dado que la divinidad es incomprensible y está presente en todo lugar, resulta necesariamente que en efecto está fuera de la naturaleza humana que ha tomado, pero con todo y con eso está en ella y queda unida a ella personalmente. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es uno. Y ese Cristo, ese solo Cristo, es tanto Dios verdadero
como hombre verdadero. Y a pesar de que en su humanidad Él está en un solo lugar y de que su divinidad trasciende esa humanidad, es más grande que todo, incluso con todo y eso, Él está unido. Esas dos naturalezas están unidas. Él sigue siendo hombre y Él sigue siendo Dios al mismo tiempo. No hay un Cristo que es Dios y otro Cristo que es hombre. Él solo es tanto Dios como hombre. Recordemos que esto es una doctrina tan importante, que esto es una de las doctrinas que nos hacen cristianos. La persona que no crea que Cristo es Dios no es salva. Tiene una condenación asegurada. O la persona que diga que el Señor Jesucristo es Dios, pero que no es hombre, lo mismo. Esto lo enseña el apóstol Juan fuertemente en sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Es muy importante esto. Nosotros creemos que Cristo es uno. Él es Dios, y ese Dios tomó forma de hombre. Se hizo hombre para salvarnos, y sigue siendo un mismo Cristo, pero ahora Dios y hombre al mismo tiempo. De hecho, hay muchos teólogos que le llaman Dios hombre. Jesucristo es el Dios hombre. Y esto es muy, muy, muy importante. Esto quiero que lo veamos rápidamente en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. Versículos 1 y 14. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Es decir, está hablando de que Cristo es Dios, Cristo es eterno, no tiene ni principio ni fin, siempre ha existido. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, ¿cuál? Ese, el eterno, el que está hablando en el versículo 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vemos claramente en la Escritura. Primero nombra a Jesucristo como Dios, y luego en el versículo 14 dice claramente que el verbo se hizo carne. ¿Y por qué se hizo carne? Sabemos que fue para salvarnos a nosotros. Él debía representar a la raza humana en el pago por los pecados y en la obediencia de la ley. Pregunta 49. Entonces, ya con esto, por eso el que pregunta no insiste más, porque ya le quedó claro. Pasamos a una nueva pregunta. Ahora el que pregunta está interesado en lo siguiente. Así como en la pregunta 45 estuvo interesado en los beneficios de la resurrección de Cristo, ahora pregunta lo siguiente: ¿qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Y dice así la respuesta. Primero, Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que Él, siendo nuestra cabeza, nos traerá así como miembros suyos. Y tercero, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda recíproca, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las hacia arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Esto les parece un poco familiar, parece que ya lo vimos en la primera pregunta, en la 46, pero aquí vamos a ahondar más. Lo que más se parece de lo que ya comentamos en la pregunta 46 es el primer punto, que dice: el primer beneficio que nos da la ascensión de Cristo al cielo es que Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Ya eso lo vimos. Él intercede por nosotros. Él le ruega por nosotros al Padre. Ruega que nos dé fe, que nos proteja, que seamos guardados, que caminemos de acuerdo a su palabra. E intercede por nosotros en general, en todo lo que sea bueno para nosotros. Lo segundo me parece extremadamente importante para el creyente.
Dice que tenemos nuestra carne en el cielo, para que por ello como una garantía estemos seguros de que Él siendo nuestra cabeza nos atraerá así como miembros suyos. ¿Cuál es la imagen que se ilustra de Cristo y su pueblo? La iglesia es ¿qué de Cristo? El cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo es qué? La cabeza. Es decir, el beneficio maravilloso de saber que nuestro Señor está en el cielo es que si Él, que es nuestra cabeza, está en el cielo, Él no va a dejar su cuerpo incompleto. Nosotros tenemos la seguridad, incluso esto nos puede servir, incluso cuando estemos en el lecho de nuestra muerte, en algún momento. Señor, yo soy tu cuerpo, yo pertenezco a tu cuerpo. En el día en que yo muera, yo sé que tú no vas a dejar tu cuerpo incompleto. Tú me vas a reunir contigo. Porque la cabeza con el cuerpo van a estar completos, van a ser uno solo. El esposo y la novia se van a encontrar. Y esa es precisamente la garantía que tenemos, la seguridad de que así como el Señor, que es nuestra cabeza, está en el cielo, Él nos va a llevar a donde Él está. De eso no tengamos duda. Él no va a dejar su cuerpo incompleto. Y lo tercero es extremadamente importante. Dice que desde allí nos envía su Espíritu como prenda recíproca por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Es decir, el otro beneficio de que Cristo haya ascendido a los cielos, es que Él nos envió ¿qué? Esta parte sí la recordamos. Cristo nos envió su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos ayuda a buscar no las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo, donde está sentado el Señor. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros y ¿qué hace? Nos guía en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nos da entendimiento. El Espíritu Santo nos guía en el temor de Dios. El Espíritu Santo guía nuestras conciencias. Si estamos en pecado, el Espíritu Santo guía nuestra conciencia que nos muestre que estamos en pecado. El Espíritu Santo nos guía a buscar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es ese consolador que nos muestra la maravillosa gracia del Señor en el Evangelio cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos. El Espíritu Santo, Dios en nosotros, nos da todo lo que necesitamos para vivir para su gloria, todo el gozo, toda la bendición, todo lo que necesitamos para honrarlo. Y esta es el tercer beneficio de que nuestro Señor Jesucristo haya subido al cielo. De hecho, Él mismo lo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, si yo no asciendo, no les enviaría el Consolador. Pero porque me voy, les voy a enviar el Consolador, y Él les va a enseñar todo. Él les va a enseñar y les va a revelar todo lo que necesitan entender, todo lo que necesitan saber, y los va a consolar y los va a guiar de acuerdo a mi voluntad. Y así entonces concluimos dándole gloria al Señor la enseñanza de su palabra.